Bueno, buen día, Sofi, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien, bueno, vamos a hablar de el jury al juez Sarmiento. Sí, exactamente. Bueno, después de varias idas y vueltas, durante el 2025 finalmente ya tiene fecha el jury de enjuiciamiento contra el juez Sarmiento, bien decías, esto va a ser el 21 de abril, se va a extender aproximadamente por 4 días y esto es para poder evaluar el comportamiento, las decisiones del juez Sarmiento con respecto a algunos casos en los cuales se lo ha investigado, teniendo en cuenta que son casos de mucha relevancia a nivel provincial en cuanto a policiales y en cuanto a lo que tomó como determinación de dar como beneficio ciertas libertades que después estas personas que estaban privadas de su libertad terminaron cometiendo delitos muy graves como son homicidios y abusos. Entonces, a partir de allí es que se comenzó a realizar una investigación, un juez que ha sido sumamente cuestionado por la dirigencia política de la provincia de Mendoza, que ha dividido también las opiniones, aquellos que están a favor, otros que están en contra, y por otro lado también dentro de la justicia, los magistrados también han demostrado algunas opiniones a favor y otros en contra de un juez que tiene una larguísima trayectoria, un defensor de los derechos humanos, pero que también, bueno, ha tenido adelante responsabilidades como por ejemplo ser director de la cárcel, ¿no? Claro. Bueno, también estuvo en el ojo de la tormenta en algún momento Sebastián Sarmiento cuando fue el tema del uso de celulares en las cárceles y se debatió ese asunto que también fue muy resonante. Sí, sí. Justamente eso es lo que vamos a repasar porque, bueno, ese fue un tema crucial, ¿no?, que llevó. Es un hombre que también tiene el dato preciso, por ejemplo, de cuántas personas hoy están en los sistemas penitenciarios, privadas de su libertad, si hay hacinamiento, ¿no? Muchas veces hemos consultado a Sebastián Sarmiento porque lleva el detalle de cuántas personas... ese tipo de sí, realidades. Exactamente. Muchas veces datos que han molestado, obviamente, porque bueno, allí es donde salían las opiniones encontradas acerca de si había hacinamiento o no. Esto estoy hablando de temas que también se han dado a conocer y donde lo han puesto en el ojo de la tormenta. Bueno, por parte del gobernador también, bueno, se ha referido en muchas ocasiones en cuanto al accionar del juez Sebastián Sarmiento, como así también de dirigentes nacionales como Luis Petri, por ejemplo, ¿no? Si tenemos la info, vamos poniendo algunos detalles en pantalla y si no, bueno, ya lo rediseñamos, pero la idea es tener en cuenta entonces que el proceso va a arrancar el día 21 y que al menos va a durar 4 días. Exactamente, tenemos unas placas en donde vamos a dar a conocer los casos de los cuales que se han relacionado o de los cuales se lo cuestionan. Recordemos que son 5 al menos de esos casos de los cuales se va a estar hablando con respecto a esto. Por ejemplo, todo surge a partir de un homicidio que es el de Héctor Peláez, un policía, exactamente, donde allí es justamente que la... Acá está, mira, ahora en un ratito nada más entonces los vamos a poner en pantalla, ahí está el día poniéndolo a punto, y creo que ahí vamos a poder puntualizar cada uno de los casos, lo cual es interesante, Sofi, para que se tome dimensión de qué estamos hablando, ¿no? Claro. En relación a este tema. Claro, exactamente. Bueno, el homicidio de Héctor Peláez, que fue como que el que inicia todo este proceso, porque fue la defensa, el abogado que defiende a la familia de Héctor Peláez, quien toma la iniciativa de cuestionar justamente el accionar del juez Sarmiento, teniendo en cuenta que quien asesina a esta persona había sido una persona privada de su libertad que había obtenido el beneficio de la libertad. Esto en todos los casos sucede lo mismo, ¿sí? Es justamente de ahí es el cuestionamiento que se le hace. Esto fue en septiembre del 2024, un caso sumamente resonante. Después tenemos el caso de septiembre de 2019, el homicidio de Héctor Quiroga, bueno, también de similares características, ¿no? Y el caso del abuso de una nena de 12 años, este fue un caso muy particular porque la persona que se la termina acusando de este abuso, que fue en reiteradas ocasiones contra esa nena, él tenía una condena de prisión perpetua, pero le otorga el beneficio de la libertad condicional y a partir de allí es que comete estos delitos tan graves como el de abuso a una nena de 12 años. Y bien decías vos, el secuestro de celulares en las cárceles, todo comienza en la pandemia, donde en ese momento se habilitaron los celulares dentro de las cárceles. Esto fue a nivel país. Porque no se podían hacer visitas, entonces fue una forma de suplir. Como no se podía hacer reuniones y no podían ir las visitas al penal,
se suplió con el otorgamiento o el permiso para que tengan teléfonos celulares. Teléfonos celulares que después no fueron barridos cuando la pandemia terminó y que dicen que muchos presos usaban, y lo sabemos que es así, para cometer delitos desde las cárceles, como por ejemplo estafas. Exactamente. ¿Y qué decía Sarmiento a su favor en este sentido? Bueno, está bien, pero hay que establecer un sistema de comunicación para aquellos que no podían estar en contacto con sus familiares. Claro. Ahí salía la ambigüedad del tema de los celulares dentro de las cárceles. Entonces era un tema bastante controversial, que esto puso obviamente en el ojo de la tormenta esa decisión. Bueno, esto me parece muy interesante también para hacer un poco de docencia, Sofía. Sí, bueno, cómo está compuesto un jury enjuiciamiento, porque esto no es algo común que suceda, esto se da muy de vez en cuando, solamente cuando se pone en tela de juicio quizás ciertas decisiones que han tomado algunos magistrados. En este caso está compuesto por 21 miembros, entre ellos son los 7 miembros de la Suprema Corte de Justicia y también 14 legisladores, 7 senadores, 7 diputados. Bien. Y en partes iguales también están los reemplazantes, por cualquier circunstancia o situación que pueda surgir, que no puedan participar, entonces está el reemplazante, que es el que toma el cargo inmediatamente. Bueno, ellos se reúnen, ponen sobre la mesa estos casos de los cuales ya vienen hablando, porque han tenido varias reuniones, y a partir de allí se toma una decisión que está, yo diría, la balanza y en contra de Sarmiento. O sea, creo que la tiene bastante difícil. ¿Qué se puede definir en un jury de enjuiciamiento? ¿La destitución? Sí, la destitución del juez Sebastián Sarmiento. ¿O no? Digamos. O no, claro, es eso, nada más. Eso es lo que define el jury. O qué condiciones. Pero sí, define si sigue o no sigue. Muy simple como eso. Creo que, por eso digo que va más en contra del juez Sarmiento. Esto es una apreciación personal, pero de acuerdo a lo que ya hemos estado viendo. Y por otro lado, con esto finalizo, entonces es el 21, va a durar aproximadamente 4 días y a partir de allí vamos a conocer la decisión, y a fines del año pasado él ya no estaba ejerciendo su trabajo, ¿no? O sea, y cobra la mitad de su sueldo. Perfecto, gracias, Sofía.